Pero te escucho muy bajo. A veces es un problema, el micrófono de esta computadora es un lío. Pero no andan los auriculares. Bueno, este es el sexto seminario que realiza el Frente Social. ¿Ah? Uno se hizo en febrero, después en marzo, después en abril se hicieron varios. Y bueno, hemos tratado de mantener la idea de la estrategia, la línea de trabajo, de realizar seminarios, de realizar instancias de discusión entre nosotros para poder profundizar en los temas que nos importan, ¿no? Y en este caso, este responde junto con los otros dos que están previstos para el mes de octubre a una conversación que tuvimos ya con Humberto en el seminario anterior y que hemos continuado luego posteriormente, que apunta a desarrollar herramientas para el trabajo en los territorios. ¿Ah? Herramientas para la labor del Frente Social y en general para la labor de los territorios, que es un tema clave sobre lo cual tenemos mucha experiencia, hemos trabajado todos mucho tiempo en eso, pero es necesario formarnos y aprender a usar herramientas que nos ayuden a mejorar esto. Este, Así que ese es un poco el eje principal temático de estos tres seminarios, ¿ah? De este y de los dos de octubre. El- en septiembre priorizamos la reunión de grupalidades que se hizo en ACE porque nos parecía que era un elemento clave para toda la estrategia de ampliación de la participación social que el Frente Social tiene planteado. Pero ahora nos parece que es muy importante esto que se acordó en el Frente Social, encarar esta temática de las herramientas para el trabajo territorial, las metodologías participativas para el diagnóstico local y para la elaboración de planes. Y para analizar y desarrollar el accionar, ver cómo poder tener una problematización también nosotros de nuestro accionar como movimiento social. Y el otro tema que se agregó a partir de los intercambios y de las cosas que se han desarrollado en este periodo es tratar en estos tres seminarios de abordar la elaboración de una propuesta de formación de agente comunitario. Este, Hemos visto cómo esa figura, ese rol y esa labor de formación de agente comunitario ha tenido un muy buen resultado a lo largo del tiempo, en muchos lugares y por iniciativa de actores muy diversos, ¿no? Y bueno, en este periodo, en particular con los jóvenes, con los promotores juveniles, se está desarrollando toda una labor vinculada con la red de jóvenes con voz, que también es muy positiva y tiene muchos elementos de los cuales se aprender. Pero está claro que para el resto de las poblaciones, de la franja etaria, para los adultos, para las personas mayores, para el conjunto de la participación social, la formación de agentes comunitarios o de promotores de salud y bienestar, digamos llamar, han tenido distintas denominaciones, pero es una fortaleza importante. Y además, cuando queremos que el frente social y la participación se extienda en todos los territorios, en todos los departamentos, es muy importante poder tener una, una propuesta adaptable a cada realidad, pero que ya esté armada para cursos descentralizados, ¿no? Para formación descentralizada, con un modelo capaz que es similar al de los promotores juveniles. Hay que discutirlo eso, ver cuál es lo mejor, pero no con una versión centralizada única a nivel nacional, sino tener eso, pero después adaptarlo e integrarlo con los actores locales. Y, y basarnos en toda esta lógica de la educación popular que implica reconocer el saber que tienen las comunidades, ¿no? Y ver cómo se puede ir avanzando desde allí también para no solamente formular adecuadamente las demandas de la atención de salud, sino cómo construir salud.
es otra cosa. O sea, incluye la atención y la asistencia, pero es mucho más, ¿no? Y en ese sentido, nos parecía que podrían ser estas una de las herramientas que queremos construir en estos seminarios, podría ser esa, ¿ah? Un curso que nos ordene, pensando en el año que viene, en las posibilidades de desarrollar formación de promotores en todo el país, en distintas realidades y adecuándolos a las distintas realidades. Bien. Eh, yo antes de dar la palabra a Humberto, me gustaría que aquellos que estuvimos ayer en el seminario que se hizo en la Facultad de Medicina, en Instituto de Higiene, sobre participación social, trajéramos muy brevemente la impresión que nos quedó y cómo eso nos podría ayudar, lo que se conversó ayer, a estas tareas que tenemos planteadas ahora como seminario. ¿Tá? Así que, en todo caso, le pediría a Mario, a Jorge, a Doris, a Elisa también, que estuvieron, este, que digan alguna cosa en ese sentido. Desde mi punto de vista, ya digo mi, mi aporte, una de las cosas que enfatizamos ayer es precisamente la generación de planes y diagnósticos locales como una herramienta de participación de las comunidades. Y ahí poder trabajar esto que queremos abordar en estos seminarios de manera horizontal y con muchos protagonistas en distintos lugares, de forma tal de fortalecer las organizaciones sociales, ¿no? El entramado comunitario, el frente social, lo que convocando e integrando a los distintos actores locales y fortaleciendo la capacidad de análisis y de propuesta y la capacidad de acción, ¿no? Pensar en esto también, no solo como la demanda de lo que tiene que responder el gobierno o los servicios de salud o la mutualista, sino también qué capacidad de acción tenemos en los territorios. Bien, ¿sí? Mario, ¿pasa? Bueno, Sí. No, no, está bien, digo, no, estaba esperando que alguien arrancara por otro lado. Este, sí, digo, creo que está bien, digamos, lo que decís en el sentido que para mí fue del punto de vista operativo, el centro del tema, ¿no? Este, con la cuestión de la necesidad de por un lado, de la participación de la mayor cantidad de actores posible, y por otro lado, digamos, está implícito en esto la necesidad también de tener herramientas para facilitar estos procesos. Entonces, creo que en ese sentido este seminario y otras cosas que se han ido instrumentando es oportuno y hay que tenerlo en cuenta y tener en cuenta que va a ser necesaria instancias de formación, digamos, bastante continuadas y con esa lógica también, incluso que lo decías antes con respecto al tema de la talleres para promotores de salud, de que se convierta cada mes en una actividad descentralizada, más allá de que haya coordinaciones y intercambio de experiencias entre los diferentes actores a nivel de todo el país. Entonces, y por eso, y en ese sentido, la necesidad de que todo esto no quede en un grupo chico, sino que se generen capacidades descentralizadas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también está muy bueno. Y hay muchos actores. La otra cosa que apareció allí, digamos, es, allí, digamos, en el seminario y en la informal, digamos, en las conversaciones, la necesidad de juntar actores para potenciar todo esto, ¿no? Ya sea desde el punto de vista del Frente Social, como incluso también cómo coordinar con acciones del Ministerio de Salud Pública y otros actores, ¿no? Así que ahí, digamos, también queda bastante claro que hay cosas en las cuales podemos compartir trabajos y otras en las cuales son las específicas nuestras como Frente Social. Y dentro de ello, incluso también tareas específicas habrá para cada área, usuarios, trabajadores, etc. Compañeros, por ejemplo, de la Asociación de Licenciados en Enfermería, etc. Entonces yo creo que lo que saqué como a otra de las cosas para transmitir, por lo menos mi percepción, en las expresiones, que
como que había mucha sintonía con este enfoque, ¿no? Así que, digamos, eso también es un dato interesante, digamos, ¿no? En las intervenciones, etc. Un dato interesante porque por lo menos da una sensación de que hay un buen piso de acuerdos, como para ponerse de acuerdo para trabajar en este sentido. Así que es la otra cosa que me quedó como resonando en esta instancia. Bueno, Me interesa mucho la visión retomando un poco. de las compañeras. Ah, está. Perdoná, Jorge. Bueno, retomando lo de ayer, entonces, este, decíamos que necesitamos pasar del yo al nosotros, del nosotros al todos y todas, lo cual estamos hablando de ampliar la participación, estamos hablando de descentralizar, estamos hablando de dar vuelta el tema de que sea de abajo para arriba, que en los territorios se jerarquice los territorios, que se visualice el usuario organizado, que lo tengan en cuenta, que podamos trabajar en la interdependencia con los otros actores, que podamos realizar planes locales, que podamos ser capaces de hacer un diagnóstico participativo y una planificación también estratégica participativa, priorizando los temas de cada territorio, eh, que podamos unir todo eso a través de la regla de oro, que es la formación para la educación para la solidaridad, y unir todas esas grupalidades que están, que tienen que ver con la salud, que están desparramadas por todo el territorio, que podamos tener un plan de formación eh, y de animación de la participación social, y ya sea central como sea descentralizado en cada una de las localidades. O sea, y para todo eso es que necesitamos, pienso, la capacitación y que la educación para la solidaridad, la regla de oro y lo que nos hace la diferencia para poder ser más sujeto y menos objeto en un mercado que no nos tiene en cuenta, que no, que somos un número y que este, somos un objeto que consume el negocio de la salud. Eso es lo que no queremos ser, y para eso tenemos que no solo organizarnos, sino estar capacitados para poder incidir en las políticas públicas y también tener alianza con todos los actores que pueden sumar a la causa de los 3,5 millones de usuarios, y no a que el mercado eh, nos utilice para tener ganancia y perfore la solidaridad que hemos logrado o que apuntamos a tener en el Sistema Nacional Integrado de Salud. No sé si alguna otra ¿eh? ¿Quién? ¿Alguien quiere más? ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra antes de darle a Humberto? Yo insisto que las compañeras que participaron, si es posible, digo, este, den su perspectiva, digamos, porque creo que es importante que podamos mirar conocer otras miradas de un mismo evento, digamos, ¿no? Porque de repente Jorge y yo que estuvimos en la parte de exposición es un tipo de un lugar y bueno, las compañeras pueden tener otro. Pero está, sí, si no lo sienten así, está todo bien y arrancamos para otro lado. Está Yo bien ahí, estoy, bien, bien. así que no hay problema. Sí, Dale. tenemos una visión que podemos compartir en algunos puntos y otros, como siempre, en cualquier taller de participación, siempre queda como esa sensación de que si tenemos que defender las instituciones o si tenemos que esperar de las instituciones el amparo natural que debería generarse.
Eso es por ahí. Porque cuando hablamos de las inequidades o de las cosas que uno de los pilares del Sistema Nacional Integrado de Salud es la equidad. Y estamos muy lejos, y hoy más lejos todavía, que eso es lo que interpela a cómo estamos participando, a quién le estamos llegando y de qué manera nos permiten participar. Vuelta a plantear lo mismo que hemos dicho en otras oportunidades. Creo que hay herramientas, sí. Tenemos, ayer cuando pasaron ustedes y me saludaron, yo estaba hablando por teléfono, porque justamente había una situación de violencia y etcétera. Y bueno, la que hoy está en asesoría de nosotras las mujeres, va a ver por dónde voy, por dónde arranco, esperar más tarde, esperar. No, hay cosas que no se esperan, hay cosas que no podemos esperar. Y vuelvo a decir, desde el 98 trabajando en una comuna mujer, trabajando en las equidades, trabajando todo lo que nos pasa, no podés llegar al 2025 y no tener una mirada crítica, asertiva, no tenés un teléfono donde llamar. Y esto ayer se vio también. Sentimos la satisfacción de que toda la gurizada que estaba allí, los estudiantes, saludaron a Elisa y le dieron gracias, porque opinaron lo que ellos no podían opinar. ¿Qué te parece? Tomen nota de eso. No podemos estar en un taller de participación y decirte a alguien, yo no puedo decirlo, porque claro, estás pateando tu propia institución, ¿no? Por otro lado, cuando Jorge hablaba, bueno, los sueldos, el lucro de los anestesistas, había un señor que agarró la bombilla y hacía como que se cortaba la vena. Entonces, todo eso hay que mirar. Eso es el entorno. En eso ves que nos movemos. ¿Cuál empático, cuánto pegamos cuando hablamos? ¿A quién le llegamos? Y entonces esos son los insumos que tenemos que tener. Me parece que pasa por ahí la cuestión y nada, volvernos a decir que hay muchas cosas para revisar cuando se habla de participación y hay, primero que nada, es cómo nos dejan participar, con quiénes participamos, a quién le queremos llegar y si realmente tenemos libertad de opinión, porque eso fue como sentir que el señor molesto es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, nada, decir también que fue el Sistema Nacional Integrado de Salud, nació en el 2005, no en el 2007. En todo caso, en el 2007 es nuestra fecha. Así que cosas interesantes, sí, que hace muchos tiempos se plantea lo mismo, pero que no hay una devolución de la institucionalidad como uno espera. Y hoy por hoy nos encontramos en ese brete, tener situaciones en los territorios y no tener una respuesta del ministerio. Es silencio absoluto. Entonces, si me dejas participar y me dejas decir, estoy. Si no, creo que no vale la pena. Muchas gracias. Para que te lo transmita. Digo, yo no tengo ningún problema en hablar con ella, pero me parece que tampoco es necesario. Será otra conversación. Eh, no sé si Elisa va a hacer uso de la palabra, si no le damos la palabra a Humberto y después abrimos la discusión, de vuelta, ¿no? Elisa está trabajando, es como Ah, está, decimos, el está. trabajo de Bien, Elisa a bien. veces le permite enchufarse y a veces no le permite. Así que, Está, no sé, perfecto. dale, Perfecto. gracias. Gerardo, ¿pediste la palabra? Sí, primero saludarlos a todos y agradecer siempre estos espacios que estoy seguro que siempre nos dan, pero apoyar lo que decía la compañera, creo que dijo algo muy clave, ¿no? ¿A quién le damos la posibilidad de participar y cómo? Me parece que estos encuentros van a aportar sobre eso, pero eso me parece fundamental, porque tenemos que tener, me parece, siempre conciencia de que el tema de la participación sigue siendo a lo largo de la historia un tema complejo que pierde adeptos a veces, o inclusive hay gente que se rebela contra la participación, de manera que a mí me parece que además de los diagnósticos locales, nosotros tenemos que hacer, siempre lo he dicho otras veces, un diagnóstico de la participación y cómo incluimos a la participación, cómo cada uno desde su ángulo participa.
porque podemos hacer una cantidad de seminarios y demás, pero si no llegamos a ese que tiene ganas de participar, y como se dice en la salud positiva, intentamos que cada uno sepa desde su rol dónde puede aportar, ahí vamos al fracaso. Y lo institucional, cuánto la institución abre a la participación, lo que dijo la compañera, o nosotros constituyéndonos en institución de la participación, cuánto abrimos a todo aquel que quiera participar, me parece que es un elemento fundamental. Me parece que tenemos que enseñar, primero que nada, sensibilizar a la participación, que la gente sepa que puede aportar en la participación y que puede tener un rol importante para el cambio. Ayer dijo algo importante la representante del ministerio, es que dijo, es importante poner el concepto de la importancia de la participación dentro del propio sistema. A mí me pareció una frase fundamental, porque si nosotros mismos que sabemos que la participación es buena, pero no hacemos nada por defenderla, triste va a ser el camino de la participación. Así que, bueno, felicito esto, pero me gustaba decir eso, que me gusta capaz que tengamos más herramientas para sensibilizar y aprender a participar, ¿no? Nada más que eso. Me quedo por ahí, gracias. Eh, Bueno, hola, buen día. No, un poco con respecto a lo que escuché con Dori, ahora lo que dijo Gerardo. Nosotros tenemos que hacer un poco de historia en el sentido de cómo empezamos, de cómo nos desarrollamos, de cómo actuamos dentro de la sociedad, con la sociedad y atrayendo a la gente a incorporarse. Ahora estamos en una etapa donde aparece algo nuevo. No es nuevo, porque ya lo hicimos en otra instancia anterior al gobierno anterior que tuvimos, este, pero que ahora empezamos a tener una relación a nivel de organismos gubernamentales. Yo lo que veo, es decir, de la parte intermedia para abajo de los organismos del gobierno, tenemos como una mayor conexión, es decir, estamos como más cerca de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hicimos. Para arriba es más difícil porque todavía no hay aparentemente una política general, ni hay posibilidades de, incluso económicas y eso, de formar cosas que no formemos nosotros. Yo lo que me temo es no apoyarnos en eso, sino trabajar al mismo nivel y seguir con nuestro trabajo que fue el que generó todos estos sectores que se fueron acercando. Nos acercamos nosotros y descubrimos lo que había y le estamos dando incluso una visión más integrada a los grupos, como yo lo vi en ese último taller que se hizo, que fue muy bueno, porque lo que saqué en conclusión era que había una unidad en los criterios muy grande. Entonces era bastante sencillo poder realizar problemas si ya desde el punto de vista de los criterios lo logras. Y no olviden que en la otra instancia, cuando veíamos que había problemas con el Seguro Nacional Integrado de Salud, que sí tiene un gran problema, que es el famoso integrado, que yo la tiraría no sé dónde, pero bueno, eso que no está resuelto. Habíamos hecho muchas cosas, ¿tá? Talleres y de todo con la dirección del ministerio y todo, donde se plantearon todo este tipo de cosas que nos sirvió después para trabajar con la población. Pero que nuestro trabajo, se me ocurre, nuestro trabajo de integración es directamente con el pueblo, ¿tá? Y de ahí no podemos salir. Y ahí tenemos que buscar incluso las situaciones las resoluciones, no me sale la palabra, la forma de organización que nos permita autoabastecernos para las necesidades que tenemos. ¿Tá? Que eso está planteado como que tenemos que discutir sobre la organización. Quería decir eso porque eso me está hace tiempo quedando ahí. bueno, adelante Humberto. ¿Querés Sí, que bueno, tengo tu presentación acá? Pero si también te sí, puse como...
como Ah, anfitrión para que lo pases vos, que si querés. si la pasás vos mejor, Pablo, porque viste que Tengo yo... tu presentación. Ah, dale, sí, mejor. Primero, bueno, saludar a todas las compañeras, compañeros, un placer estar de nuevo con ustedes. La verdad que para mí es muy bueno estar en estos espacios, y bueno, y poder pensar juntos, ¿no? Este tema de la participación y poder pensar algunas herramientas, algunas estrategias de trabajo pa- eh, por excelencia participativas, pero que también terminan no solamente produciendo algún tipo de conocimiento que son imprescindibles, sino también en acciones, ¿no? Acciones cogestadas, coparticipadas, a nivel del territorio. Esa sería la idea de estos tres encuentros que diseñamos con Pablo. Agradecerle a Pablo, a todos los compañeros, a Mario, a Gerardo, a Jorge, bueno, todos los y las compañeras que me han invitado a estar acá. Ya me siento parte de esta movida. Como ustedes saben, yo soy integrante del programa APEX. Estoy en el programa ahí trabajando en territorio. Y bueno, así que bueno, compartiendo las preocupaciones y las esperanzas y sueños de mucha gente que anda allá en el municipio A. Bueno, ¿qué hablamos con Pablo de poder trabajar? ¿Se está escuchando bien, compañeras, compañeros? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Está. Cualquier cosa me dicen, porque a veces yo tengo algún problemilla de... Eh, esto que yo voy a conversar con ustedes, a dialogar con ustedes, ya lo he presentado en alguna oportunidad, probablemente alguno de ustedes ya lo vio, y eso está bueno porque capaz que ahí generó algunas reflexiones, aprendizajes que puedan dar lugar a intervenciones. Así que cada vez que tengan ganas de decir algo, adelante, eso va a contribuir a hacer un espacio más ameno y más dialógico. Así que todas las veces que quieran intervenir, por favor, eh, sería muy bueno que lo hagan con total confianza y va a mejorar la comunicación sin duda. Lo que voy a presentar es una síntesis hoy, una síntesis apretada de de una metodología que es múltiple, es variada, que es la investigación-acción participativa, que se usa en distintas instancias, lugares, condiciones, a nivel, por ejemplo, de territorio, de barrios, de comunidades, a nivel organizacional también. Sirve para poder eh, producir conocimiento compartido y acciones compartidas de transformación. Eh, Parte, como bueno, muchos de ustedes ya saben, de algunas propuestas ya históricas muy importantes, vinculadas con algunos intelectuales militantes muy potentes de nuestra, sobre todo de nuestra América Latina, y fundamentalmente de la práctica de los movimientos sociales, ¿no? De América Latina en general, movimientos urbanos, afrodescendientes, campesinos, indígenas. Bueno, viene de ahí esta propuesta que de alguna forma vamos a intentar resumir. Es la investigación acción participativa. Tiene un origen también, como les decía, muy importante en la propuesta de este grupo La Rosca, de estos compañeros militantes intelectuales colombianos, Orlando Falsborda, María Cristina Salazar, bueno, y ese grupo de trabajo que propone la investigación acción participativa. Y bueno, a eso ahí abrevamos, ¿no? Tomamos mucha información desde ahí, vamos a presentar de alguna manera parte de esa construcción que hizo Fals y María Cristina Salazar históricamente, pero le hemos agregado un montón de propuestas que son básicamente americanas, latinoamericanas, vinculadas a esto de la participación. Hay una beta muy fuerte. Esta parte histórica me parece interesante hacerla para saber desde dónde estamos hablando, ¿no? Hay una beta muy fuerte de toda esta cuestión de la investigación participativa, de la pesquisa participante, que es toda la escuela brasilera vinculada con Freire, vinculada eh, con bueno, varios sociólogos, por ejemplo, Michel Toalé, bueno, un montón de compañeros y compañeras que han producido un montón de contribuciones que las hemos ido sumando y hemos llegado a una propuesta que hemos venido trabajando
hace bastante tiempo ya. Y bueno, entonces no solamente es una propuesta teórica, sino que también es una propuesta que en nuestro caso se nutre de una experiencia como de hace 30 años ya de trabajo. Quiero decir que también con algunos fracasos, compañeros. Digo, nosotros pusimos en marcha algunas experiencias con esta metodología que no avanzaron. Y ahí, tal vez en esos casos ha habido mucho que aprender de cuestiones que hemos intentado avanzar con esta metodología y con equipos muy interesantes, ¿no? Con equipos interdisciplinarios, nunca fueron procesos personales, siempre fueron equipos de trabajo con los cuales hemos hecho cosas, en los cuales en algunos hemos avanzado, de ahí reflexionamos, y en algunos hemos fracasado de una manera muy, para decirlo en términos este, bien populares, ¿no? Bastante jodida desde el punto de vista sobre todo de los compañeros y compañeros que eran la parte esencial de la experiencia. Bien, no se priven de comentar todo lo que tengan ganas de comentar cuando quieran, en todo momento. Te pido, Pablo, que pongas Voy a mostrar un poco la propuesta metodológica. La propuesta metodológica tiene... Poner la primera diapositiva para poder compartir con los compañeros ahí la secuencia metodológica. Pero quiero decir que hay como dos o tres cosas que son bastante importantes en esto, que vienen de la metodología freiriana, Freire, Paulo Freire, Falsborda, Rodríguez Brandao, bueno, María Teresa Sirven, en el caso Norma Michi. En el caso uruguayo, nosotros tenemos compañeras muy notorias en esta propuesta: Delia Bianchi, Alicia Rodríguez, Blanca Costa, bueno, muchas compañeras y compañeras que han contribuido a esta propuesta de la cual hemos tomado, ¿no? Nos hemos venido nutriendo. Y antes de entrar en las fases, que son esas tres fases que están ahí, que serían como los momentos de la metodología para producir conocimiento nuevo y para gestar alternativas a problemas detectados, a necesidades encontradas a nivel de distintos lugares, decirles que hay como dos o tres cosas que tiene esta metodología que son como las esencias, ¿no? Una es que todos somos sujetos de conocimiento y transformación, que no tenemos un vínculo con objetos, que la población con la cual trabajamos no es un objeto de trabajo, sino que son sujetos con los cuales trabajamos. Acá hay una ruptura, compañeros, se rompe con la idea de que el que produce conocimiento, el investigador o la investigadora, es el sujeto de la investigación y los investigados son los objetos de la investigación. Esta es una ruptura ético-epistemológica que la traen desde Freire en adelante muchos otros autores y autoras, pero que la concreta en sus obras de una manera muy notoria Orlando Falsborda. Orlando Falsborda dice, bueno, acá hay un quiebre a la hora del vínculo entre sujetos este, que rompe con la práctica histórica que tiene que ver con aquella idea, y voy a introducir un concepto que anda por ahí, que me parece interesante, que es el concepto de epistemicidio, que tiene que ver con, desde el punto de vista epistemológico, hay como la desaparición de los saberes otros. A ver si puedo explicarme con esto. Hay toda una concepción en donde la forma de entender el mundo está fundamentalmente centrada en el saber científico académico y que los saberes populares están básicamente centrados en el sentido común y no dan cuenta de la realidad. Por eso que, de alguna forma, esta vinculación es entre sujetos del conocimiento científico académico y objetos que serían personas que están en el marco del saber popular. Esa cuestión, que es histórica, que se ha consolidado como parte de esa propuesta, al decir de Freire, bancaria, ¿no? Al decir de Freire, de invasión cultural, de alguna forma es rota, es criticada, es hackeada por estas propuestas de investigación, acción, participación. O sea que una primera cuestión que vamos a poner en marcha
es la idea de que, y esto me parece muy central, compañeras, compañeros, de que todas y todos sabemos, no sabemos cosas iguales, sabemos cosas diferentes, que todas y todas ignoramos cosas y que ahí hay una complementariedad desde saberes e ignorancias, del saber no saber complementado, desde epistemes, formas de conocimiento, podría decirse, distintas, la académico-científica y lo que sería el saber popular o el saber fáctico o el saber práctico, el saber que está en manos de los sectores populares fundamentalmente y no solo. Esa sería como una cuestión bien interesante que plantea Fals en esta metodología. Y muy vinculado con esto, compañeros, compañeras, es la idea muy potente también, que es falsbordiana, pero que es, él la toma de otro lugar, que es la idea de los sentipensantes. Estas ideas de construcción de conocimiento no son solamente racionales, intelectuales, sino que se componen también con aprendizajes que tienen que ver con lo corporal y con los sentidos, con lo que sentimos. Entonces ahí hay una producción de conocimientos que reconoce que todos somos sujetos, hay un vínculo entre, dicen algunos compañeros, entre sujetidades, dice, ¿no? Vínculos entre sujetos de conocimiento, de aprendizaje, de transformación, que no son solamente de conocimiento, no son vínculos solamente de saber y de conocer, sino que son vínculos de vivir y de sentir. Y ahí aparece otra idea, concepto que es muy importante, que se ha venido construyendo con mucha fuerza en los últimos tiempos, digo, decenas de años, ¿no? Que tiene que ver con el diálogo de saberes. Entonces ahí aparece otra idea muy importante para estas metodologías, en donde dialogamos desde saberes distintos y vamos a un proceso que sería algo así como una mutua interpelación de saberes e ignorancias. Eso es lo que nos proponen muchas compañeras, compañeros vinculados a esta temática, a estas prácticas, y es lo que hemos venido vivenciando cuando trabajamos en territorio. Eh, Quiero decirles que para nosotros, y esto también lo trae Falchi, lo trae Freire, lo traen aquellos compañeros y compañeras que nos han enseñado esta cuestión, es imposible pararse desde puntos neutros, desde neutralidades. Y entonces ahí decirles que nosotros, en particular en los equipos con los que hemos trabajado, por ejemplo, digo, los equipos del Apex, ¿no? Que son los equipos con los cuales yo trabajo hoy, este, en su gran mayoría, podría decir, se paran desde tres, algo así como grandes marcos teórico-conceptuales. Uno que tiene que ver con un proceso vinculado a lo que es la emancipación humana y a lo que tiene que ver con la ruptura con los vínculos de competencia que genera esa idea de práctica del capital, del metabolismo del capital, ¿no? Hay como una ruptura a la hora de poder pensar los vínculos entre congéneres humanos y con la naturaleza que estén pautadas por esa idea de competencia, lucro. Ahí hay una ruptura, primera ruptura importante que la hacen estos autores, estos militantes, los movimientos sociales con los cuales hemos venido trabajando. Una segunda que tiene que ver con la ruptura con los procesos patriarcales en los cuales estamos metidos en casi todos los procesos en los que estamos y de los cuales hay que tener conciencia y poder avanzar en su crítica y superación. Para eso los feminismos, ahí nosotros abrevamos en varias propuestas feministas que han sido luz para nosotros en los últimos decenas de años, y que son de alguna forma guías para poder pensar lo ético, lo epistemológico, lo metodológico, desde las distintas propuestas feministas. Y por último, y tiene mucha vinculación con esto también, y con lo anterior, con todas las propuestas vinculadas a la crítica a lo que es la discriminación de los congéneres por sus diferencias entre sí. Y ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la teoría decolonial. Eso conformaría, para esta metodología que voy a presentar, como un gran marco teórico, conceptual, como una cosmovisión. Esto me parece bastante importante, ¿no? Porque de alguna manera estas prácticas nuestras con los sectores populares, somos sectores populares, junto con los sectores populares, pero cuando traemos esta metodología, cuando de alguna forma la socializamos,
implica que nos posicionemos de algún lugar, que sería esa idea que Freire plantea como la convicción del educador. Él tiene les comento, probablemente ya lo hayan leído, él tiene un texto muy interesante, que es un texto dialogado eh, con este cura maravilloso que es Frei Beto, capaz que lo sintieron nombrar. Es un cura de la teología de la liberación, vigente, contemporáneo, muy importante, Frei Beto, freiriano. Bueno, hacen un libro que se llama Esa escuela, lo comento porque puede ser interesante inclusive para en los cursos, en los espacios en los cuales ustedes trabajen, puedan recomendarlo como lectura también. Este, los textos dialogados de Freire, yo lo planteo, espero no ser pesado con esto. Los textos dialogados de Freire algunos son maravillosos. Y bueno, este es uno, ¿no? Es un diálogo que establece Freire con Frei Beto, se llama Esa escuela llamada vida. Y ahí vuelvo a lo que planteaba con anterioridad. Ahí, una de las cosas con las cuales no se ponen muy de acuerdo, ¿no? Es bien interesante el contrapunto que hay entre Freire y Frei Beto, que es cuáles son las convicciones del educador. Y ahí no hay un total acuerdo entre los dos y no lo terminan de zanjar. Eso léanlo, si quieren, si tienen ganas, para ver cuáles son los puntos de vista de estos dos grandes educadores, ¿no? Y Freire ahí plantea, bueno, pero el educador, la educadora, el agente comunitario que trabaja en un barrio, ¿no? Debe tener algunas convicciones. No puede ir como una tabla rasa, sin ideas, sin ideología, sin un marco teórico, sin una propuesta, sin un sueño en su cabeza que tiene que comunicar, que no puede pasar, que no puede transferir mecánicamente, porque además eso no funciona, pero que sí tiene que de alguna forma intentar comunicar dialógicamente, porque son las convicciones desde las cuales se construyen mundos otros, que son las convicciones, y eso yo lo terminé de aprender, les comento como pequeña anécdota, trabajando con algunos movimientos sociales, pero particularmente con el movimiento Sin Tierra en Brasil, con el cual hace bastante vengo trabajando. Tal vez una de mis grandes escuelas de aprendizaje en las que he aprendido mucho, ¿no? Y bueno, toda esta cosmovisión vinculada a qué sociedad construir, tiene convicciones, ¿no? Y esas convicciones son teórico-conceptuales, pero también vienen de la práctica y vienen fundamentalmente del mundo de esos movimientos sociales emancipadores con los cuales uno, por suerte, a veces pudo trabajar. Y entonces es decir que estas metodologías, de alguna forma, generan un proceso de diálogo de saberes, pero es un diálogo de saberes que intenta no pararse en situaciones ni neutras, ni basistas o espontaneístas. Y quiero explicar esto. Y capaz que después paramos un poquito y dialogamos con respecto a estas cuestiones que me parecen centrales para después meternos en las fases. Eh, Tener posiciones, tener convicciones, como dice Freire, implica tener un lugar desde donde problematizar los saberes que están en juego. Y no necesariamente esa posición, esa convicción, parte de un saber científico académico solo. Esa convicción, ese saber que voy a socializar, a democratizar, a poner en común dialógicamente, en nuestro caso parte también y fundamentalmente de las experiencias de nuestros movimientos sociales emancipadores. Y eso me parece que lo separa de la idea de que es el saber científico técnico el que va a problematizar a el saber popular. No sé si pude explicarme en esto, pero me parece muy interesante. Por ejemplo, hay un saber que están produciendo ustedes como movimiento vinculado a la salud, que no es solamente un saber popular, es un saber hibridado, un saber híbrido que tiene que ver con cuestiones teórico-conceptuales, pero también con saberes prácticos. ¿Tá? Con esa idea que trae Fals de la frónesis, capaz que sintieron hablar de esto, que es el saber que genera la práctica. ¿No? Yo no solamente sé la práctica, sino que aprendí desde la práctica. Bueno, eso es lo que los movimientos sociales como tiene hoy el Frente Social de Salud, ¿no? Desde sus múltiples miradas y experiencias, va construyendo. Esa es la idea. Desde ahí problematizamos. Y esta metodología es una metodología que permite poner en juego distintos saberes con distintas concepciones.
y tiene, y con esto termino esta primera mini intervención para abrir un poco a conversar, porque no me gustaría estar hablando todo el tiempo, es una cosa muy monótona y pesada, pero me gustaría que podamos conversar un poco esta idea de diálogo de saberes y de la posibilidad de poder pensar juntos cómo, vean lo que les voy a plantear, que me parece, cuando lo encontré por ahí, no sé quién lo dijo, no es mío, eh, cómo podemos molestar vean lo que a mí me gustó mucho y se los planteo a ver cómo les cae. Molestar el sentido común que todos tenemos, que está atravesado por las ideas dominantes. ¿Cómo puede esta metodología hacer tambalear el sentido común que todos tenemos incorporado, que es la producción de subjetividad del capitalismo? ¿No? ¿Cómo puede hacerlo eh, eh, más débil? ¿Cómo puede hacerlo susceptible a crítica y cómo puede hacerlo susceptible a su superación? La idea esta también es freiriana, ¿no? Es difícil encontrar cosas que no hayan sido en algún momento planteadas por nuestro maestro, ¿no? Por Pablo Freire. Freire planteaba en un momento hace más de 50 años, allá en el 70, en Pedagogía del Oprimido, planteaba, la tarea nuestra como educadoras, educadores populares, es evitar, decía, que la cabeza de los oprimidos sean el hotel para las ideas del opresor. Eso sería molestar el sentido común, porque, y ahí tomaba también a otro autor bien importante, que es Antonio Gramsci, decía, bueno, cómo pensar el sentido común partiendo de los núcleos de buen sentido y ir a un sentido, a un buen sentido, ¿no? Salir del sentido común atravesado por la ideología dominante y ir a un buen sentido en donde podamos ver con claridad y con radicalidad la realidad para su transformación. Con esto corto acá, si no les parece mal, para que podamos escucharnos, ¿no? Ahí yo introduje un montón de cuestiones que son bastante, por lo menos a mí me parecen relativamente interesantes, pero me gustaría ver qué están opinando con respecto a esto. Primero, ¿desde dónde problematizamos los saberes que todos tenemos? Que nunca son puros, nunca son científicos académicos o son populares, siempre son personas que tienen saberes hibridados en los cuales a veces hay eh, eh, una mayor expresión del saber científico académico y en otras hay una mayor expresión de los saberes fácticos más construidos en la práctica concreta. Pero siempre hay una hibridez. ¿Cómo generamos ese proceso? Y cómo están viendo esto de la mutua interpelación de conocimientos, saberes. Cómo lo están pensando. Y después nos meteríamos en esta metodología que de alguna forma lo que propone es eso, ¿no? Es partir de los saberes todos nuestros, de distinto lugar, de distintas experiencias, saberes prácticos, saberes científicos, saberes teóricos, saberes técnicos, para ir a un proceso de saberes nuevos que nos permitan ver la realidad de una manera radical, decía Freire, ¿no? Ir a la raíz de las cosas, a la raíz causal de las cosas, para su transformación radical y ahí usar los tres grandes marcos teóricos, que es lo que nos proponen algunos y algunas, sobre todo movimientos sociales, que es el anticapitalismo, lo antipatriarcal y lo decolonial o anticolonial, que sería como el trípode este, de propuestas que nos dan como, ahí sí nos dan luz este, eh, a nivel del trabajo que tenemos con los sectores populares, en el marco de nuestro trabajo a nivel barrial, a nivel organizacional. Capaz que hacemos una rondita de reflexiones, me parece que puede ser bastante mejor que seguirme escuchando así tan monológicamente. Así que bueno, nos escuchamos, compañeros. Si tienen ganas, adelante. Yo pedí la palabra, Humberto, para comentar dos cosas. Una es esto que tú estás planteando de los saberes nuevos, la necesidad de nuevos conocimientos y la acumulación de conocimientos que ya tenemos, o sea, y los distintos tipos. Esa articulación
me parece que es una de las claves de todo este proceso, porque hay que asumir que estás en un mundo en crisis, donde hay una gran incertidumbre en términos continentales y mundiales de cuáles son los proyectos hegemónicos. Hay un cuestionamiento desde la ultraderecha a un conjunto de criterios y a su vez hay una gran dificultad de los modelos que se han venido aplicando hasta ahora de dar respuestas adecuadas a la crisis climática, a la crisis ambiental o a la crisis humanitaria o a la crisis en los vínculos, ¿no? Eso es una cosa. Entonces, necesitamos conocimiento nuevo. No podemos decir que ya lo sabemos y entonces es un problema solo de encontrar el autor que lo dijo bien en algún momento, ¿no? En el siglo XIX o en el siglo XX. No, está muy bien encontrar esos autores, pero hay que pensar la realidad con esas herramientas para producir un conocimiento nuevo. Y eso en salud es necesario. Es necesario repensar un conocimiento nuevo en torno a las enfermedades crónicas, en torno a las enfermedades transmisibles, en torno a la salud vincular, en torno a cómo se desarrolla en los procesos de salud-enfermedad. Y ahí hay una cuestión importante que es la concepción de una sola salud, ¿no? Yo creo que eso es un marco teórico fundamental, que es pensar la salud humana junto con la salud animal y con la salud ambiental, ¿no? Por eso esas concepciones de la una salud no hay que perderlas nunca de vista, ¿no? Hay que pensar siempre que no son solo las personas, los seres humanos los que sufren, no, los animales están en nuestro entorno e interactúan con nosotros y sufren también problemas en relación con lo que los humanos hacen, ¿no? En la sociedad. Y lo mismo con la salud ambiental. Ese marco teórico me parece fundamental. Esas dos cosas quería señalar, que hay una combinación entre la necesidad de saber nuevo y una acumulación que hay. Y eso en particular en una cuestión que ayer se conversó y lo planteó muy fuertemente Elisa, que es el tema de la formación comunitaria o la formación que nosotros necesitamos generar en las comunidades, ¿no? Que tiene que ver con problematizar los conceptos hegemónicos de salud mental, los conceptos hegemónicos de salud, identificándola como enfermedad, ¿no? Entonces, es decir, hablas de salud y terminás siempre hablando de enfermedad, ¿no? Bueno, eso es una visión recortada, una visión, ¿no? Ahora muy permeada por la mercantilización y el lucro, ¿no? Por sistemas de poder que son muy verticales y autoritarios en términos de la salud, porque hay unos que saben y otros que tienen que aprender lo que ellos, lo que saben, van a decir, y a su vez hay enormes intereses de lucro vinculados con la medicalización, con la producción de medicamentos y transformar los medicamentos, ¿no? en una droga insustituible e imprescindible para vivir, ¿no? Sea lo que tenga, lo que sea lo que tenga, y además esa idea de que dice un artículo de François Graña ayer en la diaria, que esa idea de que ya que hay una droga para cada problema de salud, cuando en realidad las drogas actúan sobre uno o sobre varios problemas, y además hay distintas drogas, y además no estoy diciendo ninguna concepción antivacuna ni antimedicamento, ¿no? Estoy diciendo, esas son herramientas que se han construido para dar respuesta. Bueno, cuando la herramienta se transforma en un elemento hegemónico de la concepción, ¿no? Ahí entramos en un problema. Entonces, terminamos pensando en la salud mental en términos de cuántas consultas de psiquiatra tenemos y cuánta medicación nos puede dar esa persona o ese técnico, ¿no? Y no nuestro rol, el rol que podemos tener como persona en la construcción de una salud mental distinta. Eran esas dos cosas. Bien. No, una cuestión ahí, no sé, creo que no hay más compañeras, compañeros con la mano levantada. Dos cuestiones con respecto a lo que trajiste, Pablo. Este, eh, ¿Cuál sería nuestro aporte frente a lo que podemos hablar de crisis civilizatoria, ¿no? ¿Qué es lo que vos traés? Me parece que habría que caracterizar un poco qué es eso. Vos de alguna forma lo trajiste. Eh, y ahí hay un filósofo que es el Bifo Berardi, capaz que lo leyeron. A mí cuando leí algunas cosas de este compañero militante,
me pareció interesante y bueno, y él trae como asociados a la crisis civilizatoria, a la cual no podemos ser neutros, ¿no? Y tenemos que ver cómo resolvemos esa cuestión o cómo planteamos esa cuestión. Y habla como de tres cuestiones asociadas, ¿no? Una que es la crisis ambiental, que prácticamente ya no tiene retorno. Estamos en una fase en la cual el metabolismo del capital construye un un vínculo con la naturaleza que es prácticamente hoy irreversible. Después habla de dos cuestiones que a mí me parece que son trascendentes y que nos pegan muy fuerte, como la crisis ambiental. Uno es el tema de la guerra, ¿no? La guerra es hoy un fenómeno masivo a nivel planetario, que es parte de la acumulación de capital y que de alguna forma es una parte clave de la crisis civilizatoria que está generando un montón de consecuencias nefastas para la humanidad, vinculado a migraciones, vinculado a procesos de crisis de alimentaria, bueno, un montón de cuestiones que son como muy dramáticas, ¿no? Muy, muy, muy fuertes. Y después me parece que hay un elemento que me parece que nos está imponiendo incorporar a estas metodologías de molestar el sentido común, que tiene que ver con el surgimiento de los postfascismos, que, vos lo trajiste recién, y el surgimiento de la ultraderecha como una propuesta cada vez más en la cabeza de los sectores populares con los cuales a veces trabajamos. Me parece que hay ahí y sobre todo me parece que en el caso uruguayo pasa, pero me parece que pasa mucho en otros lugares, ¿no? Hay ejemplos muy jodidos y muy profundos de avance de la ultraderecha en el caso latinoamericano, el caso argentino, claro, el caso brasilero, sin duda. El Salvador es un caso muy jodido también, ¿no? Y hay un avance, bueno, claramente en el caso europeo, ¿no? En algunos países hay un avance muy fuerte del nazismo y del fascismo. Entonces me parece que ahí, frente a esas cuestiones, bueno, ¿qué hacer desde los movimientos sociales que plantean mundos otros, buen vivir? Y esa sería como la cuestión desde dónde problematizar. Y después a mí me genera alguna duda el concepto de una salud. Lo quiero decir sin temor a poder estar equivocado, pero me parece no sé, me falta estudiarlo un poco más, pero he recibido algunas críticas por parte de algunos compañeros de algunos movimientos sociales que están planteando que del lugar desde donde viene habría que pensar un poco si no también es un instrumento ideológico al servicio de que cambiar algo para que todo quede como está. Lo planteo porque en este grupo capaz que hay niveles de profundización en el tema que me ayuden a entender mejor, pero yo les diría, por ejemplo, que el tema de incorporar lo ambiental en el tema de una salud puede ser incorporarlo desde distintos lugares. La concepción de ambiente que hay es tributaria de distintas corrientes y concepciones que no tienen a veces nada que ver unas con otras y que son inclusive muy contradictorias, ¿no? Inclusive ahí conviven en esos marcos teóricos con contradicciones muy fuertes, inclusive de corrientes de pensamientos que hablan de la insustentabilidad socioambiental en el marco del capitalismo. Entonces, cuando uno ve que hay propuestas estas, ¿no? Yo me lo pregunto, ¿eh? Me falta estudio, reflexión y recibir contribuciones de compañeros y compañeras que lo hayan trabajado este tema. Pero me parece que la incorporación de los temas ambientales, los temas de salud en particular, que si bien han tenido avances desde los organismos internacionales, habría que ver cuántos, y los temas vinculados a la salud animal, me parece que hay que ver cómo se conjuntan cuestiones que pueden ser altamente contradictorias en sí mismas y en el conjunto. Entonces, yo hablo lo quiero tirar al grupo, ¿no? Hablo como un paréntesis de aceptación, no aceptación de una idea, concepto nueva que viene de los organismos internacionales, que ha generado un montonazo de propuestas ideológicas, desde el desarrollo sustentable, la intensificación sostenible, el capital social, los procesos de empoderamiento. Hay un montón de ideas, conceptos que nos han traído los organismos internacionales que son altamente conservadores y que están disfrazados, ¿no? de, por decirlo de alguna forma,
ideas relativamente progresistas. Yo me parece que hay que, eh, me permito tener esa idea de estructura de demora con respecto a esta cuestión y me gustaría escucharlos con respecto a eso, más allá de que capaz que no es el tema de hoy, pero este, pensar un poco de dónde viene, qué plantea, cuáles son las esencias de la unificación de las tres cuestiones, ¿no? De la salud humana, la salud ambiental y la salud animal, de dónde son tributarias, qué tipo de concepciones incorporan. eh, bueno, esas cuestiones me preocupan un poco porque son parte de la construcción del sentido común a través del lenguaje, ¿no? Del lenguaje técnico, del lenguaje de las organizaciones internacionales, que nos coopta terminología, que nos estirpa metodología. Por ejemplo, el término participación es un término que todo el mundo usa hoy. No existe organismo internacional que no hable de la participación, que no hable de empoderamiento, que no hable de capital social, que no hable de desarrollo sustentable. Bueno, ¿qué significan esos conceptos? Si los, si los, si los vemos entre líneas. Este, ¿Cuál es el concepto de participación que está por detrás del Banco Mundial, de la ONU, de PNUD, de la OMS? ¿Qué es lo que implica la participación ciudadana para esas instituciones? Me parece que ahí hay una cuestión a problematizar que en este grupo por excelencia me gustaría escuchar. Pero eran esas dos cosas que me generan duda y preocupación y búsqueda. Está Pablo, no, Pablo no, está el compañero compañera que está en lugar de Pablo ahí. Perdoná que no te dejaba hablar, porque me motivé ahí con lo que trajo Pablo. Dale, compañero, dale. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, sí, adelante. Mi nombre es Silvia Bonino, participo en una comisión de salud y ambiente de la zona 10, del municipio de, es una zona periférica, hace más de 20 años que tiene de funcionamiento esta comisión de salud y ambiente. Agradezco estar en este panel para poder esto, ¿no? Intercambiar saberes, que es lo más rico que podemos tener los seres humanos. Y sí, estamos frente a un desorden mundial y humano. Los desordenados somos los humanos, ¿verdad? Este, acá se hablaba de todos los sistemas que tenemos tan, que hacen tanto daño al ser humano, ¿no? Entonces, capaz que cómo capacitarnos cuando estamos en la parte de territorio, en cómo identificar, ayudar a identificar a los vecinos y vecinas en qué sistema económico perverso estamos, cómo identificarlo, porque lo hablamos, algunos lo entienden, tienen herramientas para identificarlo, pero a veces al ciudadano común que no tiene acceso a mucho estudio, a mucha capacitación, acceder a informarse, este, cómo identificar el sistema perverso económico para poder ir cambiando, ¿verdad? Desde allí. Después, bueno, defender el primer nivel de atención en salud que viene desarrollando hace muchos años la Intendencia, que creo que ahí está el tema, el gran este, importante tema que tenemos en potenciar ese nivel de atención que nos permite educarnos, se hacen talleres, en fin, se está tratando de tener equipos multidisciplinarios en ese primer nivel para poder potenciar esa parte con los usuarios, que identifiquen y que puedan evitar enfermedades, ¿no? Al evitar enfermedades tampoco entramos en el otro sistema perverso que nos tiene agarrados la situación actual. Después veo de mucha importancia, por ejemplo, las prácticas que hacen los estudiantes en licenciatura de enfermería, lo hacen en las policlínicas municipal, van todos los años, ahí me hacen una entrevista, es divino tener ese contacto intergeneracional, de poderlos hacer pensar a los chiquilines en qué estamos, para qué estamos, ellos piden tener este contacto intergeneracional que los enriquezca. Pero me parece que todas las profesiones de la salud deberían hacer sus prácticas, que no sean optativas, que sean obligatorias en territorio, porque pienso que ahí se permea mucho la parte humana, ¿verdad? Se puede ver desde otro punto de vista, no solo en la facultad, sino en los territorios, y desde ese punto de vista pienso que es muy enriquecedor para la juventud que está formándose en el área de salud.
Y después, bueno, creo que era por ahí que quería aportar, siempre teniendo en cuenta que los niveles educativos de estas poblaciones, más que nada periféricas, son media a baja, entonces no nos permite muchas veces, o sea, el estilo de vida que se llevan en estos territorios es trabajar mucho, muchas horas del día, que a veces, bueno, no nos permite leer un artículo, razonarlo, porque el sistema económico lleva bueno, dedicar parte del día a los cuidados y a trabajar por sueldos indignos, que bueno, que tenemos esta realidad en estos territorios. Por ahora dejo por ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, compañera. Está Gerardo, creo, ¿no? Dale, Gerardo. Sí, no, estaba escuchando lo que decía Tomasino, me parece, a mí me pareció fundamental la perspectiva de generar participación a partir de los sentipensantes, ¿no? A mí me parece que eso es una dimensión fundamental en la participación y eso me parece que es lo que tenemos que tratar de, de- de trabajar en esta sociedad, por así decirlo, ¿no? Creo que estamos frente a una crisis de identidad importante y justamente me parece que tenemos como factor en contra o como enemigo los falsos relatos, ¿no? No podemos estar a esta altura, por ejemplo, discutiendo o haciendo ver o cuánto demoró el concepto de la importancia de lo medioambiental en la salud, por ejemplo, ¿no? Hoy el primer nivel de atención tendría que estar trabajando ese tema con una intensidad muy diferente a la que se trabaja hoy día, ¿no? Pero eso es porque los falsos relatos que se generan, es decir, hoy tenemos falsos relatos de hasta que no existe cambio climático, tuvimos falsos relatos de que negamos hasta la pandemia, y hay todo un proceso muy elaborado, quizás por populismos y demás, que tratan de hacerle fácil el pensamiento a la gente y no generar individuos sentipensantes. Los relatos de lo fácil, donde cada uno tiene su verdad, no discute con nadie, tiene tres cosas y ya se considera el sabio de la realidad, y eso se utiliza no como sabiduría para cambiar algo, sino que se utiliza como poder, porque cuanto más peleados estemos, mejor. Entonces, a mí me parece que en la participación ese concepto de lo sentipensante es fundamental. Es decir, como en el modelo de Antonovsky de salud positiva, porque siempre vamos a esa salud negativa, la que todo es enfermedad, todo hay que medicarlo, y eso habla justamente en contra de la corresponsabilidad que necesitamos en la participación o en la construcción de una red, ¿no? Es muy fácil en esta sociedad de conexiones y no de relaciones no tomar responsabilidad en las temáticas. Entonces, lo principal me parece es generar individuos sentipensantes en cómo aportar, cómo comprendemos como dice en la teoría de la coherencia de Antonowski, cómo comprendemos la vida, el sentido de vida, cómo comprendemos que somos útiles, lo decía al principio, para hacer algo en pro de la salud, ¿no? Es distinto y complementario a su vez lo que es árbol de problema y activos de salud. Yo creo que no tenemos que perder nada de eso para hacer pensar a la gente en las comunidades todo lo que puede aportar y todo lo bueno que puede suceder si nos constituimos en redes que por supuesto van a ser siempre retroalimentadas y necesita un cambio constante en base a la situación. Y tenemos que hacer creer a la gente que existe la posibilidad de acción. Y porque a su vez la acción nos genera después, como nos está pasando con los jóvenes, más aprendizaje todavía, ¿no? Entonces, pero vuelvo al concepto que dijiste, Tomasino, de los sentipensantes. Me parece que ahí tenemos que trabajar mucho, ¿no? Cada persona en las comunidades piensa de una manera diferente, pero le cuesta pensar en comunidad. Y eso me parece que es lo que tenemos que apuntalar en los territorios, ¿no? Bien, gracias, Gerardo. ¿Algún otro comentario que quieran hacer, compañeras, compañeros? Sí, algo así. Yo simplemente un aspecto que es que, y que vos lo decías, que el saber en ese sentipensante, ¿no? Es decir, yo creo que la importancia de saber de que cuando nos comunicamos con palabras, en el caso que utilicemos palabras,
que a su vez están vinculadas a emociones, sentimientos, asociaciones, que eso también es parte del saber. Y la forma de saber o de percibir la realidad cada uno de nosotros, y que en la medida que compartimos eso, también facilitamos un aprendizaje colectivo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasa, en mi visión, que lo que es la forma de conocimiento más jerarquizada, que es el conocimiento a través de solamente las palabras, como conceptos, etcétera, queda relativizado como lo único válido, porque también los sentimientos, lo que sentimos. Yo me quedé bastante enganchado con una cosa que decía Doris, pero a su vez el sentimiento que había atrás, es decir, el tema cuando aparecen problemas y no hay respuestas. Y yo estoy seguro que Doris estaba pensando en gente concreta que le había planteado tal cosa y que no había solución. Es decir, ahí había un sentimiento que también a mí me transmitía una determinada urgencia, más allá de que a esa urgencia se la puede responder más allá o más acá, pero que esa urgencia también es parte del conocimiento que es importante que nos llegue a todos. Que después veamos cómo eso se instrumenta, bien, pero ese sentimiento es parte del conocimiento. Entonces, yo creo que ahí, digo, como un ejemplo de una cosa que me pasó ahora, ¿no? Yo creo que ahí hay todo un campo que en nuestra cultura dominante, digamos, no está valorado, que es lo que sentimos, y más allá de que sea aparentemente pertinente o no, digamos, es válido porque es nuestra forma de vivir en ese momento, y que es importante que nos encontremos en todas las formas de vivir y sentir en conjunto, digamos, ¿no? Con mutuo respeto, ¿no? Sabiendo que cada uno tiene su visión, pero para construir juntos. No, me quedé con eso, digamos, ¿no? Lo de senti pensante, y como una legitimación de otros saberes que son más allá de discurso científico, académico, etcétera. Ah, Muchos libros. gracias, Mario, muy bueno. Creo que está Pablo y después Epus, que no sé quién es, no tiene cámara No, prendida. no sé quién está con Epus, pero está antes él. Hola, buen día, compañeros. Buen Luján día. Marín. Creí que había puesto todo. Luján Marín, Parador Tajes, Los Cerrillos, Canelones. Sentipensante. Me encantó esa definición. Con respecto a esta reunión, me parece maravilloso, pero lo que ustedes verán es que yo vivo en el medio rural, ¿no? Entonces, tiene tan alto nivel, es tan alto el nivel técnico e intelectual, que yo tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder descifrar algunas de las palabras que ustedes dicen. Y con respecto a, yo he divisado que hay como 3 compañeros de EPUS también, Paysandú, Montevideo y Salto, que estamos acá. Que lo que hacemos con respecto al sentipensante es eso. Nosotros, por amor, nos ocupamos de toda la problemática que hay, por ejemplo, en mi zona, que es la zona oeste de Canelones. Este, y también lo hacen los compañeros de otro lado, yo qué sé, no sé, ay, perdón que está, este, otros compañeros de otras regiones, de acá, de Canelones, que trabajan duramente por toda la problemática de salud, ¿no? Que estamos involucrados con la salud, que somos representantes de, de los usuarios de la salud, disculpe. Este, y que a la vez nos ocupamos de la problemática social que tienen las personas que viven cerca de acá, en la zona. O sea, el sentipensante al que ustedes hablan, yo lo replico a que nosotros no solo gestionamos con las diferentes áreas con las personas, sino que además también nos ocupamos de la problemática social que tienen cada uno o la gente que está necesitando, incluidos nosotros,
Eso es lo que hacemos, trabajar por, por el vecino, por la vecina, por la sociedad en, en su totalidad. Eso era lo que quería decir. Y si pudieran bajar un poquitito el nivel, estaría bárbaro porque yo no me tendría que esforzar tanto. Bueno, gracias. Muchas gracias, compañera. Sí, sabes que una cuestión ahí, este, que a veces uno no termina de comunicar adecuadamente. Y ese es un error que tenemos a veces, que usamos como una jerga técnica científica bueno, que podríamos no usarla, porque los conceptos se pueden trabajar igual, eh, sin problema ninguno, sin usar palabras que sean técnicas o que vengan del lenguaje científico. Este, pero ahí tenemos como, ahí parte de la autocrítica nuestra que nos hacemos siempre, y que bueno, vuelve en este caso, que vos nos ponés en ese lugar y tenés total razón y derecho de plantearlo. Este, a veces usamos una jerga técnica, científica, bueno, que es interna, que es nuestra, que no comunica, que, que es de alguna forma, pensándolo en forma autocrítica, ¿no? Es como como dice Freire, no es como una invasión cultural, ¿no? Eh, pero bueno, yo te pido sinceramente disculpas porque a veces no, el academicismo nos juega esa mala pasada, no terminamos de aprender a veces que hay que comunicar este, de otra forma. Así que bueno, espero que de ahora en adelante, con esta crítica que nos haces, que me parece vital, podamos seguir trabajando. Porque no se puede problematizar, generar dudas, ¿no? En los colectivos en los que estamos, si no hay comunicación. Y lo que vos decís es que algunos de nosotros, estamos usando una jerga técnica que no comunica. Así que bueno, las disculpas del caso y bueno, y estar atentos a no usar más, o si usamos palabras técnicas, o capaz que explicarlas más. Eso también me parece que podría ser, o decir este, a veces qué es lo que estamos queriendo decir con alguna palabreja que usamos, que parece muy intelectual, pero termina siendo discriminatoria. Bueno, fue la reflexión que me mereció tu, tu crítica, que está muy bien. Dale, Pablo. Eh, yo lo que me parece interesante de lo de sentipensante, que es una expresión de Falborda y esa línea colombiana, ¿no? Es que todas nuestras prácticas y todo accionar tiene incorporados sentimientos y valores. Y eso es una cosa que con Jorge Bentancur muchas veces lo he escuchado y además estoy muy de acuerdo con eso, que pensemos la participación no solamente como el resultado o una acción para cambiar condiciones de inequidad o desigualdad, sino también como procesos que ayudan a construir valores, ¿no? Eso tema de los valores sociales, biológicos, comunitarios, de relaciones entre las personas, son parte muy importante de toda la vida en sociedad, ¿no? Y a su vez, nosotros tenemos una sociedad que produce individualismo, egoísmo, competencia, ¿no? Antropocentrismo, o sea, la idea de que vos sos el único que importa, cada uno es el único que importa, y eso de priorizar sobre los demás. Entonces, construir valores solidarios es un objetivo de la acción social, de la participación, porque en realidad lo que también hemos visto es que hay prácticas solidarias en la sociedad y que esas prácticas son mejores.
son mejores para, ¿no? Para nuestra vida en todos los planos, en la salud mental, en los vínculos, en el tipo de relaciones que generamos en los ámbitos más cercanos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, como también en términos de los movimientos sociales, ¿no? O sea, ningún sindicato o ninguna organización social se puede construir si no va gestando ciertos valores comunes, ¿no? Y yo creo que eso pasa también en la participación social, la salud, que en realidad es una parte de la participación social en general. Entonces, yo creo que esa dimensión está buena, es importante, hay que reivindicarla, hay que incorporarla, hay que cuidar eso, ¿no? No es solo, hay muchas veces que se nos cuelan en las prácticas cosas que vienen de otro modelo de sociedad, ¿no? O formas muy personalistas, o formas muy autoritarias, o formas muy sectarias, que piensan que uno es el dueño de la verdad y todo lo demás se equivocan. Ese tipo de cosas nos debilitan, debilitan a los movimientos sociales y les quitan esa posibilidad de ir construyendo procesos de cambio. Y los procesos de cambio son muy necesarios en este contexto actual, porque no hay muchos planteos de cambio. La década neoliberal de los 90 fue una propuesta de cambio radical en la sensibilidad, en la economía, en la política, en la manera de organizar la producción, en todo, en las relaciones interpersonales. Y aunque fue derrotada a fines de los 90 y esa derrota generó los gobiernos progresistas en toda América Latina, lo cierto es que también persiste como influencia o como hegemonía o como, digamos, lógica societaria con gran peso. Bueno, y quiero también señalarle a Humberto que yo he leído lo de una salud y a mí me parece muy bien. No creo, y además no estoy de acuerdo con la idea de que porque lo dice un organismo internacional, está mal. En realidad creo que los organismos internacionales son el resultado de correlaciones de fuerza, entre otras Exacto. cosas también de las luchas, porque las luchas han logrado, o sea, la Convención Interamericana de Personas Mayores es una referencia para las luchas de las personas mayores en todos lados, o los temas que hacen a los derechos humanos, o los temas que hacen, o sea, hay cosas que se lograron porque hubo mucha gente que en distintos países peleó para que eso fuera así. Y por supuesto que también son polisémicos, o sea, tienen distintas concepciones y hay maneras de utilizar los conceptos en forma engañosa o manipuladora o respondiendo a concepciones diferentes. Hay que mirar con cuidado, con crítica, cualquier concepto, ¿no? Porque Ah, eso nos parece que es una actitud que hay que mantener siempre, que es cierta capacidad crítica frente a las herramientas que usamos también, cierta capacidad autocrítica, cierta capacidad de mirar en eso. Pero, no sé, lo conversamos y hoy lo traemos en alguna sí, instancia porque es un tema interesante, sobre todo sí, porque la idea de la salud predominante es una idea que está centrada en los humanos y nada más. Y subestima completamente los factores ambientales y subestima completamente todo lo que es el resto de la vida. El resto de la vida, ¿no? Son elementos que no se incorporan. Entonces, pensarlo como una cosa en común, a mí me parece, pero estoy de acuerdo contigo que también participación lo es y que me cada parece uno que de hay nosotros, que, democracia lo no, es. Bueno, totalmente de acuerdo. efectivamente hay que discutir qué es lo que queremos hacer con eso, y escuchar los otros puntos de vista y ver si nos sirve o no para los procesos que estamos desarrollando. Sí, sí, Este, claramente. Lo que digo, Pablo, y es lo que planteaba, ¿no? Que me parece que hay que observar con cuidado siempre propuestas que pueden tener contenidos ideológicos que vienen del bloque histórico de la construcción del capitalismo. Y ese bloque histórico son las organizaciones internacionales. Digo, no se han apartado de eso. Que estoy seguro de que han generado un proceso de avance en derechos, no hay duda, pero son también la usina de los procesos de perpetuación del capital como forma de vida. Entonces, me parece que hay que poner como en tensión cuando vienen cosas del Banco Mundial, vienen cosas del BID, de la OMS, vienen del FAO, inclusive de OEA, ¿no? Me parece que hay que
hay que ver de cuáles son las entrelíneas que traen, y qué cuestiones pueden terminar de favorecer o no. Eso, porque además eso yo no lo aprendí con los movimientos sociales, no es que lo haya aprendido desde los textos de ciencia política, que también hay muchos autores que lo trabajan, pero básicamente eh, con los movimientos sociales con los que he trabajado hay una mirada crítica a estas cuestiones. Entonces, bueno, abro como un paréntesis, porque fue lo que planteé, que me parece interesante para este grupo, que es un grupo bien potente, tener ese nivel de discusión, ¿no? Eh, pero no para molestar a nadie, sino simplemente para alertar que hay una máquina ideológica puesta en juego, una propuesta ideológica que responde a las ideologías dominantes, que tiene muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, que hoy Trump esté en contra del multilateralismo también expresa contradicciones, ¿no? Y decir, bueno, qué loco esto, ¿no? El paladín de la ultraderecha a nivel mundial se opone a la ONU, ¿no? Dice que la ONU no sirve para nada. Entonces, digo, bueno, también ahí hay contradicciones. Pero me parece que hay que verlas todas, ¿no? No para paralizarnos, sino para tener una actitud crítica frente no hipercrítica en un sentido de que no avancemos, pero me parece que hay que pensar un poco. Todo el tema ambiental está trazado por, el, eh, por la ONU y por el informe Brundtland en el 76, que lo que habla fundamentalmente es de mitigar el efecto generado por el crecimiento económico capitalista. Y no habla de transformar el modo de producción para poder acceder a un mundo con una condición ambiental distinta. Entonces, bueno, ahí, este, bueno, no hay como no sospechar, ¿no? Si lo que te plantea el informe más importante del ambiente a nivel mundial, que es el informe Brundtland, que dice que el crecimiento económico es lo que hay que hacer, pero cuidando el ambiente, y el crecimiento económico está en la lógica del capital, bueno, ahí hay que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está planteando la ONU, ¿no? A través de las directivas para el tema ambiental? Y lo que entra en una salud es eso, no entra una visión de insustentabilidad que pone en cuestión las relaciones sociales de producción y el metabolismo del capital. Entonces, eso es lo que me parece que hay que podemos usar de repente esas cuestiones para poder avanzar. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero planteé eso con ese cuidado, ¿no? Con un cuidado de que observemos bien de dónde vienen las cosas, qué trasfondo tienen y qué pueden implicar de repente a la hora de poder hacer el trabajo con los sectores populares. Pero me parece que nos merecemos una conversa bastante más profunda, extensa y está muy rica además, ¿no? Muy, muy interesante. Creo que Mario quería decir algo. Mario, dale. Sí, cortito, simplemente en este, como en otros temas, una cosa es el discurso y otra cosa son las prácticas. Pueden darse discursos muy lindos con prácticas que por las lógicas institucionales o lo que sea, sean contradictorias, como discursos más o menos, pero que las prácticas en la realidad faciliten otras cosas, no en las cuestiones de blanco-negro, pero que sean aprovechables. Entonces, es todo un tema también de ubicación de inteligencia, digamos, de cómo manejarnos con eso. Era simplemente con eso porque no hay cosas lineales, digamos, en. Bien. Nos Bueno, quedan 35, media hora. vamos a avanzar un poco en las fases, en las tres fases, Dale, porque después en el próximo encuentro nos metemos en la fase uno de cabeza. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. dale. De todas formas, no me pareció mal esta parte, me gustó, me parece que estuvo bien como introducción al tema. Yo me sentí eh, dialogando y aprendiendo con ustedes, me pareció interesante haberlos escuchado. Espero que ustedes también. Bueno, esta forma sentipensante de poder pensar el mundo colectivamente y transformarlo colectivamente, que tiene como base la IAP, la Investigación Acción Participativa, tiene tres grandes momentos o tres grandes fases. Una fase como de diagnóstico, que sería la fase de la izquierda, la columna de la izquierda, que es la fase exploratoria, donde se explora la realidad. Esto es lo que plantea un autor, ahí no importa el nombre, pero es un autor franco-brasilero,
que hace este planteo en un libro que nosotros tenemos después está en portugués, pero se puede leer más o menos. Y dice, bueno, hay que explorar primero el lugar en donde estamos, el territorio, hay que tener una idea de lo que pasa y hay que tener una idea de cuáles son las necesidades que vamos a intentar resolver y de alguna forma ver qué problemas tenemos en esa realidad para poder entenderla, entender esos problemas, entender la realidad, teorizar esos problemas y después generar alternativas. O sea que una primera fase como de búsqueda de lo que está pasando, ¿no? Búsqueda de la realidad en la cual estoy inmerso, pero eso siempre es colectivo. Y acá aparece una cuestión, compañeros, que es centralísima. Esto no lo hace el equipo técnico de salud o de promoción social o de educación o de la universidad. Eso no es pensado para que lo haga esos equipos más técnicos universitarios o más de tipo asesoría, ¿no? Esa cuestión es una cuestión colectiva. El estudiar la realidad en la cual estamos es una cuestión que la deben hacer esa estructura a la que designamos, y esto creo que es una cuestión que hay que ir incorporando en nuestro lenguaje, lo que son los grupos motores, que son grupos mixtos. ¿En qué sentido? En que no están solamente pensados desde el saber de los técnicos, desde las profesionales, los profesionales, los técnicos, los que tienen que ver con las asesorías, las ONG, sino que es un grupo en donde están presentes los sectores populares con los cuales trabajamos. De distintas maneras, pero fundamentalmente están representantes de los sectores de base en los cuales trabajamos, vecinas y vecinos de un barrio, jóvenes de un grupo, de un espacio en particular, cooperativistas de una cooperativa, a nivel de la población rural, familias campesinas, asalariados rurales. Bueno, siempre hay una participación coparticipada, para decirlo en forma redundante. Hay una coparticipación de los sectores técnicos, de los cuales a veces somos parte, y los sectores de la población con los cuales vamos a trabajar. Y esta es una condición imprescindible. Desde un primer momento, para pensar acciones realmente participativas, hay que construir este grupo de trabajo. Llegamos a un barrio, queremos hacer un diagnóstico de la situación de salud a nivel del barrio. Bueno, conformemos un grupo que integre a los vecinos, las vecinas, miembros de organizaciones, no necesariamente referentes, que los puede, por supuesto, integrar, pero también, en el caso de las organizaciones, no solo los referentes de las organizaciones, los que serían los dirigentes de alguna forma, los representantes de las organizaciones, sino la gente que está en el marco del movimiento más general de los grupos, las organizaciones y los barrios. Eso es muy importante, porque si no, siempre hay como una representación a la hora de pensar los procesos. Esto me parece que es vital. O sea que la primera cuestión sería la conformación de un grupo de trabajo. Por ejemplo, nosotros queremos avanzar en un proceso de diagnóstico a nivel territorial de los estados de salud, del estado de salud de la comunidad. Bueno, conformemos grupos de trabajo en donde existan algunos técnicos, claro que siempre puede haber técnicos presentes, inclusive les digo más, después que estos procesos avanzan en el tiempo, a veces no es tan necesario tener técnicos integrados, a veces se puede hacer, por ejemplo, un mapeo de problemas o se puede hacer una reconstrucción colectiva de la historia a nivel de un barrio y los técnicos no necesariamente tienen que estar presentes, porque estos aprendizajes se van como integrando. Y esta metodología de investigación, acción participativa, si bien en algunos casos requiere saberes teóricos y técnicos, los compañeros y las compañeras que van participando progresivamente van incorporando esos saberes también. No digo que no deban estar, pero digo que pueden haber condiciones en las cuales los movimientos gesten adentro de sus espacios procesos en los cuales, por ejemplo, la universidad no tenga por qué estar, o los equipos técnicos vinculados a un ministerio o a una institución del municipio, no sé si necesariamente deberían estar. En un principio siempre están, porque son de alguna forma, a veces, y de alguna forma,
los que hacen la propuesta más metodológica cuando arrancan estos procesos, los que orientan sobre todo la parte metodológica. No son los que saben de la realidad barrial, salvo en algunos casos también saben, por supuesto, porque han vivido esa realidad, pero son los que aportan algo así como la guía metodológica para el trabajo. Bueno, en el caso de haber equipos técnicos, y para cualquier tema en particular, la idea es que haya un abordaje de esos equipos interdisciplinarios, que tengamos varias disciplinas pensando en conjunto. En este caso, eh, para el caso de la salud en particular, bueno, todas las disciplinas de la salud son importantes que estén incorporadas en ese equipo interdisciplinario que al mismo tiempo va a incorporar participantes del territorio en el cual se va a trabajar, participantes de la comunidad, de las organizaciones, de los movimientos. Y ahí se conforma esa idea de grupo motor o de grupo de referencia también. También así lo llama Fals. Fals dice, cuando nosotros trabajamos a nivel de territorio, construimos los grupos de referencia, que son aquellos que están conformados en forma mixta por los equipos técnicos, ese grupo La Rosca, ¿se acuerdan que yo les dije que era un equipo técnico que trabajaba en territorio? Bueno, junto con campesinos, referentes comunitarios, vecinas, vecinas de las comunidades, que conforman ese grupo que es un espacio de producción de conocimiento. Y acá quiero ser enfático con otra cosa. Esos grupos no pueden ser de 100 personas. No podemos manejar un grupo que tenga una dimensión muy alta en cantidad de personas. Podemos trabajar un grupo para poder pensar un trabajo barrial en un principio que ande por los 10, 12, 15, 20 compañeros, compañeras entre el equipo técnico y el equipo, porque es muy difícil procesar en forma más numerosa un proceso de construcción participativa de conocimiento. Lo que no quiere decir que ese grupo no tenga la tarea de comunicar adecuadamente, democráticamente, de socializar la información que va construyendo. A ver si pude explicarme en esto. Hay un grupo que hace un proceso, pueden haber varios grupos en un barrio que estén pensando distintos temas, pero que tienen la obligación de avanzar en la producción de conocimiento, en la gestación de una alternativa, pero también en comunicar adecuadamente esos avances del conocimiento logrado. A este proceso de comunicación del conocimiento que genera ese grupo, ahora voy a decir qué es lo que genera, por ejemplo, los problemas que vamos a trabajar, qué tipo de dimensión le vamos a dar a los problemas, cómo los vamos a caracterizar y los planes de acción, esos grupos tienen que pensar lo que Fals Borda denominó como concepto y como idea devolución sistemática. Este es otro concepto que después podemos trabajar un poquito más. Vieron que hay un montón de conceptos que implica esta metodología, ¿no? El concepto de grupo motor, el concepto de interdisciplina, que es mezclar distintas disciplinas para poder pensar la realidad, el grupo motor, que es un espacio en donde no hay solamente saber académico científico, sino que incorporamos el saber de vecinas, vecinos, jóvenes, mujeres, inclusive niños, adolescentes en esos grupos. Y por otro, que esa producción que se da en esos grupos motores o grupos de referencia, hay que después comunicarla. Y eso se hace a través de un proceso, y acá aparece otro término nuevo, que es el concepto de devolución sistemática. ¿Qué es lo que quería decir Fals con esto? Quería decir, hay una producción de conocimiento que genera este método, esta metodología más que este método, que debo comunicar. ¿Y quién va a recibir? ¿Quién recibe cuáles son los sujetos con los cuales nos vamos a comunicar? Bueno, los sujetos con los cuales vamos a comunicarnos no necesariamente tienen las mismas condiciones, por ejemplo, a la hora de poder manejar la lectoescritura. Sabemos, compañeras, compañeros, en el caso de Uruguay tenemos lugares aún en donde existen compañeras y compañeros que tienen dificultades para leer y escribir. No podemos pensar en comunicar estas cuestiones de conocimiento creado, de coproducción de conocimiento, solamente en lenguajes escritos. Hay que comunicar en otros lenguajes. Hay que comunicar, por ejemplo, desde la óptica, desde el código audiovisual.
hay que comunicar desde las historietas, hay que comunicar desde la poesía, hay que comunicar desde el teatro, hay que comunicar desde lo expresivo en general, hay que comunicar desde el psicodrama, hay que comunicar por ejemplo, decía Fals, hay que comunicar desde la construcción de un vallenato, que es un ritmo típico colombiano, en el cual puedo decir cosas. Hay que tener canales de comunicación variados después de que construyo conocimiento. Eso hace también a los sentipensantes, porque ahí lo solamente pensante para esta metodología sería comunicar en la forma predominantemente pensante que tenemos de comunicar, que es la escritura. No es ni la oralidad, es básicamente la escritura, en este mundo racional, intelectual, académico, en el cual a veces estamos inmersos. Entonces, la producción de conocimiento, que tiene ribetes sentipensantes, que tiene ribetes vinculados a los vivires de la gente, también se comunica desde sentipensares. Por ejemplo, desde un teatro del oprimido, por ejemplo, desde un teatro popular, por ejemplo, desde títeres, por ejemplo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando hoy en el APES con compañeros que trabajan desde el circo como una forma de comunicación popular. Bueno, desde esos lenguajes que son múltiples, que tienen canales múltiples de comunicación. Escuchamos a Sandra para esta parte y me voy a meter un poco en la fase exploratoria para explicar qué es lo que coproducimos en un primer momento de esta fase. Pero quiero hacer una síntesis antes de escuchar a Sandra, cortita. En esta primera fase exploratoria armamos una cuestión central para nuestro método, un grupo de trabajo integrado no solamente por los técnicos. Ahí no hay un sujeto que investiga y los objetos, que son los vecinos del barrio, que van a ser investigados. Hay sujetos investigadores, investigadoras, que investigan un objeto que es la realidad a transformar. Y ahí hay una ruptura, como decíamos al principio, ético-epistemológica. Hay sujetos copensando, co-trabajando, co-generando alternativas. Sujetos de transformación y no un vínculo de sujetos de cambio con objetos de cambio, para decirlo en otros términos. Con esto estaba la compañera que creo que bajó la mano ahora, pero la escuchamos con mucho gusto. No sé si... Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sandra, dale, dale Sandra, Hola. sí. No, no, Dale, dale. era con lo que estabas hablando. ¿Me escuchan? Sí, claro. Dale, dale. Yo estoy en Rivera. No, con eso que tú estabas hablando de la forma de comunicar, ¿no? Me quedé pensando en el tema de las terapias alternativas, porque es como que está el conocimiento científico que, que pasa, que debe pasar, o supuestamente es así como nos dicen, solo a través de la Universidad de la República. O sea, te lo hablo más en criollo. Antes, en los hospitales, y se hacía terapia alternativa como algo que estaba indicado por el médico para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Por ejemplo, pacientes oncológicos recibían yoga, tai chi, meditación. Eso cuando vino el sistema integrado de salud, se eliminó totalmente y se argumentó que si no pasaba por la academia, se podía dar a que hubiera desviaciones en tema, yo qué sé, diversas. Y se sacó todo eso. Lo único que está regulado es la acupuntura, ¿no? Eso sí es una ley, pero se usa poco. Entonces, para mí, al no eso iría en la mano de la sobremedicalización que tenemos todos los usuarios, ¿no? Porque uno se siente mal, deprimido, vas al psiquiatra, te encajan las pastillas, ni siquiera te preguntan cómo te sentís, ¿no? Qué problemas sociales tenés y todo eso, y ya te empastillan, y ahí entras y después vienen toda esa cadena de psicofármacos, pero no, a veces la gente común, las personas que ganan un salario mínimo, eso, no pueden acceder a otras terapias que le ayuden a mantener una mejor calidad de vida, ¿no?
ya sea aprender a respirar, yo qué sé, artes, en eso que tú estabas diciendo, no solo la escritura, sino también otras técnicas que nos ayuden a mantener una mejor calidad de vida. Gracias. Gracias por permitirme participar. No, por favor, estuvo muy buena tu intervención y tiene mucho que ver. Alicia, ¿querías decir algo? Dale. Le voy a contestar a esta muchacha de Rivera. Yo soy de, en este momento estoy viviendo en el balneario San Luis, pero soy de Minas. Estoy por enfermedad acá. Eh, en el sanatorio de Minas, desde cuando empezó la pandemia, nosotros tenemos un grupo con psicólogas, psiquiatra y asistente social, y todos los martes yo pensé, digo, ay, se me adelantó y eran ustedes que estaban en el Zoom. Todos los martes tenemos una hora y media presencial. Yo lo hago una vez presencial y tres veces por Zoom. Hoy lo tengo por Zoom, pero yo no entiendo. Y otra cosa, cuando decían de la de reunirse, nosotros tenemos un grupo que se llama Ciudadanía Digital, que ahí el otro día se formó un grupo y habían chiquilines de Vergara, de 33, que estaban, y ellos, con personas que tenemos, yo tengo 63 años, pero hay personas que tienen 80 años y estaban enloquecidos, porque ellos estaban y querían aportar y querían, era sobre el ciberdelito que se hablaba. Este, Me parece que en algunos lados se da y en otros no. Eso que dijo la muchacha de Revés. Nada más que eso. Gracias. Bueno, hay toda una discusión ahí, una discusión no, y una cuestión bien interesante vinculada con, con la, con la crítica a la visión de la alopatía como la propuesta terapéutica única, ¿no? Este, no son temas que yo maneje en profundidad, pero me parece que son bien interesantes, pero tienen que ver con esto también, ¿no? Tienen que ver con la posibilidad de incorporar otros abordajes que en un principio se decían los científicos. Hoy la homeopatía de alguna forma tiene un estatus que la pone en un nivel de cientificismo bastante importante. Si bien hay críticas, pero por ejemplo la homeopatía hoy disputa este, con la alopatía una cuestión bastante, en algunos lugares, ¿no? Bastante interesante. Pero capaz que no es exactamente la discusión que estamos dando ahora, que tiene que ver con las formas de difundir conocimiento. Tiene que ver, pero para este caso en particular, la idea es que tengamos, cuando producimos conocimiento a nivel de un territorio vinculado a problemáticas de salud, que no tengamos una forma única y monolítica de comunicarla, que no sea solamente en forma escrita, que no sea solamente en forma oral, academicista, sino que contemple múltiples canales de comunicación. Eso no es una cuestión que digamos nosotros, la dice Fals en esa propuesta que hace históricamente. Inclusive Fals tiene si tienen ganas de leer cosas que vinculen con los canales de comunicación, Fals tiene su texto más importante se llama La historia doble de la costa, que son 4 tomos de la historia. Él revisa críticamente, hace una lectura desde una óptica de clase social popular de la historia de la costa colombiana y la publica en 4 tomos que tienen distintos nombres, que es la historia doble de la costa. Y esos 4 tomos están publicados en 2 canales de comunicación. Son libros que tienen en la página izquierda un canal más académico, en donde están los resultados académicos de la investigación, y en la otra hoja, en la de al lado, tienen las historias que dan cuenta de esa cuestión académica. Entonces, por eso que es la historia doble de la costa. La historia con una versión académica, que puedan leer aquellos que se interesen académicamente por el tema, y la historia popular contada en la hoja que está al lado. Entonces, ahí es donde él ejemplifica la idea de la comunicación a través de varios canales. Y tiene otra cuestión, que es esta. Una cuestión que tiene que ver con la educación popular, compañeros, que no es una cuestión que la vayamos a descubrir ahora, pero que tiene un origen en Fals como una cuestión muy importante. Estos son
las historietas que Fastborda genera en aquel momento, esto después yo lo tengo en base digital, se lo puede dar, las historietas que genera Fals cuando investiga la historia y propone, por ejemplo, algunos héroes populares como el Boche, que era un campesino que se opuso a un proceso vinculado de dominación a nivel de los patrones rurales, y cuenta la historia del Boche. Y esto circulaba a nivel popular como una historieta, y esta es una forma distinta de comunicar que hace que, si bien se necesite lectoescritura, aparezcan los dibujos, aparezca lo gráfico como una forma también expresiva de comunicación. Estos ejemplares fueron producidos por un grupo colombiano en donde está Nicolás Herrera Farfán. Yo los tengo digitalizados y se los puedo pasar, pero hay innumerables experiencias de historietas con las cuales comunicamos cosas que los grupos de los barrios investigan. Y me parece que debe haber, sin duda, yo ahora no me viene a la mente ninguna en particular vinculada a salud, pero tenemos un montón de ejemplos en donde comunicamos cuestiones de investigación en salud o de conocimiento en salud que tienen formatos que rompen con lo académico más duro y se paran en lenguajes más populares, en códigos de lenguajes más comprensibles para todos nosotros en general. Con esto vamos a ir terminando. Quiero referirme a la fase exploratoria, que es la fase 1, para decir qué cosas vamos a hacer ahí. En eso nos vamos a meter en el próximo encuentro, el martes que viene. Inclusive yo voy a estar presencial, no voy a estar, porque hoy no pude porque tengo ahora un Zoom a las 11 que tengo que estar, entonces no tenía tiempo para desplazarme, pero el martes que viene voy a estar en el espacio en el espacio Colabora, y vamos a trabajar un poco en forma, por lo menos yo voy a estar presencial junto con Pablo y no sé qué otro compañero o compañera va a estar ahí, y vamos a trabajar desde el espacio Colabora en concreto. Proyectá por favor de nuevo, Pablo, y quiero mostrar, y con esto cerramos, por lo menos cerramos mi parte, por lo menos, porque yo a las 11 tengo que correrme para otro grupo de WhatsApp, les pido disculpas, pero mostrarles qué cosas vamos a investigar en forma colectiva, compañeros, como grupo motor, para comenzar a estudiar los procesos territoriales vinculados a salud, los problemas que vamos a ir trabajando, el programa de trabajo que vamos a montar a nivel comunitario para el trabajo colectivo desde la concepción de salud comunitaria. Cuando puedas, Pablo. Bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Es parte de... la presentación. Sí, por favor, Pablo. Es parte de lo que vamos a intentar hacer en algunos grupos, que es, primero, reconstruir la historia. Vean lo de la izquierda. Avanzá una más. Avanzá una. Avanzá una más. Pero cuando puedas. Poné presentación arriba, a ver. Ahí está. Ahí está. Acá tenemos las cosas que vamos a hacer. No me voy a meter en detalle. En esta fase exploratoria son la reconstrucción de la historia. ¿Vieron arriba que hay como una línea de tiempo? Bueno, vamos a hacer la línea de tiempo. No intenten leer porque no da para que lean, pero simplemente para que puedan ver que vamos a trabajar líneas de tiempo, vamos a reconstruir la historia de los lugares, por ejemplo, del barrio en el cual vamos a trabajar. Vamos a reconstruir, y después en la parte del medio hay lo que se llaman los problemas que hay a nivel de la comunidad. Vamos a hacer mapas de problemas, vamos a mapear los problemas que son las necesidades que son sentidas por el barrio en el cual estamos trabajando. Acá nos vamos a centrar en las cuestiones vinculadas a salud. Podemos pensar en la cuestión global, socioeconómica, cultural, ambiental y de salud, pero capaz que nos centramos en los problemas de salud que visibiliza la población con la cual vamos a trabajar. Y después, lo último que vamos a ver, y está en los mapas de abajo, vamos a hacer algunas cartografías sociales para comprender el territorio en el cual estamos, y vamos a comprender
la dinámica de grupos, instituciones y personas que se da a nivel del territorio, intentando ver quién se vincula con quién, qué tipo de relaciones hay y qué tipos de relaciones de poder se establecen en el territorio en el donde vamos a incorporar acciones de salud comunitaria, pensando de que hay que trabajar con algunos en forma conjunta y en algunos casos trabajar en contra de algunas propuestas que son contrarias, valga la redundancia, a nuestra propuesta de salud comunitaria, que a veces las hay, ¿no? Hay grupos que a veces se oponen a nuestro trabajo comunitario relacionado con salud que hay que identificar y de alguna forma tener presente a la hora de poder ver si podemos por lo menos contraponer nuestra propuesta. Estas cuatro cuestiones que les mostré, líneas de tiempo, la historia, los mapas de problemas que vamos a encontrar, problemas como necesidades, ¿no? ¿Qué necesidades hay, sobre todo a nivel de salud, para trabajar en forma colectiva? ¿Y cuál es la realidad territorial en la cual estamos? ¿Qué grupos hay? ¿Qué instituciones? Por ejemplo, ¿cuál es el rol, compañeras, compañeros de la religión en el territorio en donde estamos trabajando? Hay curas, hay parroquias, hay pastores, hay curanderos, hay curanderas. ¿Qué hay? ¿No? ¿Qué hay como, por ejemplo, propuestas de salud alternativa a nivel barrial? Sabemos qué es lo que existe, hay que mapear esas cuestiones. ¿Qué pasa con, por ejemplo, a nivel del territorio, con los punteros políticos territoriales? ¿Hay acciones políticas vinculadas a la cuestión de la salud o a la cuestión barrial territorial? ¿Cómo funciona esa dinámica de vínculo a nivel de los territorios? Eso es lo que vamos a intentar ver en el próximo espacio con tres métodos que vamos a proponer dentro de la gran metodología de la IAP. Un método de reconstrucción de la historia, a través de vamos a hacer línea de tiempo, les voy a mostrar algunos ejemplos. Un método de mapeo de problemas para saber qué necesidades y problemas hay desde la percepción de los compañeros del territorio, las compañeras del territorio. Y por último, el territorio, cómo se configura, quiénes están, cómo deciden, cómo están influenciados, quién influencia a quién. Esa idea la da otro método que es el mapa de actores y conflictos que vamos a intentar aprender en la próxima oportunidad de encuentro. Y por acá cierro, después nos vamos a meter en los otros encuentros en la parte de elegir un problema. No vamos a trabajar todos los problemas al mismo tiempo, es imposible. Vamos a elegir un problema, una necesidad que está en el barrio y la vamos a pensar, a problematizar, a investigar en profundidad. Y de esa investigación en profundidad, por eso que es una IAP, investigación, acción participativa, vamos a armar después, siempre con el grupo motor como proceso de trabajo, un plan de acción, una alternativa para resolver ese problema que encontramos y que estudiamos. Y ahí configuramos la investigación, acción participativa. La esencia de lo participativa es que no son los técnicos que investigan, estudian y aprenden sobre los objetos que son la población, sino que los sujetos juntos investigan e intentan transformar ese objeto de transformación que es la realidad. Por ahí vamos a andar pensando. Claro que es un proceso que nos lleva tiempo, que nos va a llevar trabajo. Yo quiero decirles que tengo disponibilidad de tiempo para seguir trabajando más allá de estos 3 días. Es parte de mi trabajo en Apex. Si entienden que hay que continuar después, lo podemos hacer. Si, digo, yo quedo disponible. Este, eh, a mí me provoca mucho placer trabajar con ustedes y estos temas, así que si es necesario hacer más encuentros, los haremos. Si nos tenemos que. Yo hoy no pude estar presencial, pero voy a intentar estar presencial todas las veces que pueda. Así que de alguna forma, para mí es un hermoso momento este que compartí con ustedes, así que no, no es necesario ya decirlo más, de seguir trabajando. Espero que hayan quedado más o menos motivados y que podamos avanzar en esto de la construcción de algunos planes de trabajo territorial, que los pongamos en marcha después. Bueno, inclusive en otros lados, ¿no? Capaz que tenemos compañeros del interior, bueno, hay que ver cómo hacemos con eso, pero bueno, quedar a las órdenes, compañerado. Y me tengo que ir para el otro Zoom.
Porque vieron que la explotación de lo virtual es terrible, ¿no? Bueno, quedamos así. Nos vemos el jueves 9, ¿tá? En la Está. mañana. Bueno, dale. Yo voy a estar en el espacio Colabora. Bárbaro.